Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, estamos súper agradecidos con el conferencista que nos acompaña el día de hoy. Esta cápsula jurídica va a ser compartida por el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria, INEM, pero también la van a aprovechar los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, jueves 16 de junio del año 2022, tenemos un tema súper relevante, súper interesante, el cual es cómo evitar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Está con nosotros el doctor Alberto Javier Sánchez Rojas, abogado litigante, investigador y, claro que sí, catedrático. Estamos en tv.inem, el foro jurídico informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, estimado amigo Javier. ¿Cómo te encuentras? Querido amigo, es un gusto saludarte. Te agradezco mucho la invitación y es un gusto saludar a todo el auditorio que desde luego está viendo y en su momento verá esta pequeña conferencia. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias de nueva cuenta a todas y a todos quien va a estar reproduciendo justamente este video. Deseamos que sea de utilidad tanto en la vida jurídica profesional, pero asimismo en la escuela, en la universidad. Te doy el uso de la voz. Bienvenido. Te agradezco mucho, amigo. Pues yo creo que sí será de mucha utilidad porque es un tema muy actual, es un tema muy controversial y es un tema en el que no existe una uniformidad de criterios en los jueces de control. Ya no hablemos del país, sino en los jueces de control muchas veces de la propia Ciudad de México, del propio Fuero Federal y en las propias entidades federativas. Y lo mejor que podemos hacer, como bien lo dices, es estudiar, capacitarnos y estar preparados de la mejor manera posible para tener todos los elementos, llegada a una audiencia inicial, llegado a un debate de medidas cautelares, para defender correctamente, de manera técnica, la libertad de nuestro cliente. Entonces, indudablemente hay que reflexionar, hay que estudiar, hay que prepararnos sobre cuál es la mejor estrategia, cuáles son los mejores consejos, cuáles son las mejores técnicas de litigación para evitar precisamente la imposición de esta medida que es la más lesiva de todas las medidas cautelares, la prisión preventiva justificada. Quiero comenzar haciendo primero una reflexión de lo que es y lo que no es la prisión preventiva justificada. Entiendo que quizá algunos de las personas que nos hacen favor de ver este video son abogados postulantes y quizá ya conocen, ya han pasado muchos de los temas que vamos a tratar, pero entiendo también que otros son estudiantes y es muy conveniente ir tomando las cosas desde el principio para que la exposición pueda ser clara, para que las razones de algunas afirmaciones que vamos a plantear durante el presente curso pues puedan ser perfectamente comprendidas. Lo primero que hay que decir, y que además está así previsto en la ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y específicamente en el último párrafo del artículo 155 de la legislación penal adjetiva, es que las medidas cautelares y específicamente la prisión preventiva justificada no es un medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad, ni mucho menos es una sanción anticipada. Recordemos que esto es acorde, esto es conteste con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito México en instrumentos internacionales como el Pacto de San José, donde claramente se establece que la naturaleza de la prisión preventiva justificada de ninguna manera constituye una sanción de carácter anticipado. ¿Por qué? Porque prevalece algo que conocemos como el principio de presunción de inocencia en sus dos vertientes, el trato intraprocesal y el trato extraprocesal, en el cual se le reconoce como una persona inocente al investigado, al imputado, al acusado durante todas las etapas del juicio,
hasta el momento en que existe un fallo que señala lo contrario, es decir, un fallo en el cual se señala su responsabilidad penal. Entonces, recordemos, lo que estamos debatiendo, lo que estamos discutiendo en este momento es una medida cautelar. ¿Para qué? ¿Cuál es la naturaleza o para qué sirve una medida cautelar? Bueno, principalmente es para garantizar la presencia del imputado dentro del procedimiento, para salvaguardar la integridad de la víctima, del ofendido o de los testigos, y como tercer punto es para evitar que se pueda obstruir la investigación. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una primera aproximación a la respuesta de lo que nos estamos planteando. ¿Cómo podemos evitar la imposición de esta medida de prisión preventiva justificada? Bueno, pues tenemos que tener en mente principalmente que de las primeras cuestiones que se va a analizar es si es una medida que sea pertinente y que no existan otras medidas previas que puedan garantizar esos puntos. Es decir, si es efectivamente la única medida que puede garantizar la presencia del imputado en el procedimiento, si es la única medida que puede garantizar la integridad de la víctima, del ofendido o de los testigos, y si es la única manera que puede llegar a la única forma en la que se puede evitar por parte del imputado una obstrucción en la investigación. Entonces, es muy importante comenzar a trabajar esto desde la etapa de investigación. Hay ocasiones en que el defensor está presente desde la etapa de investigación, es decir, hay ocasiones en que el imputado tiene, el investigado en este caso, la posibilidad de comparecer ante la representación social, a imponerse del contenido de la carpeta de investigación, a conocer la imputación de hechos que pesa en su contra, antes de llegar a una etapa judicial, es decir, antes de llegar a una audiencia inicial. En ese caso es muy importante ir trabajando dentro de la propia carpeta de investigación aspectos como, por ejemplo, el arraigo del investigado. Es decir, que el investigado no tiene la intención de sustraerse del procedimiento, que en todo momento estará presente. Si el investigado es citado por la representación social, bueno, desde luego comparecer en tiempo y forma, con las medidas que el abogado para el caso concreto estime necesarias o pertinentes. Sin embargo, no omitir estas comparecencias, no falsear datos personales ante la representación social. Hay muchas personas que no desean decir su domicilio real, hay muchas personas que no desean ser localizados posteriormente, entonces comienza una dinámica en la cual erróneamente y de manera pues mal aconsejada las personas comienzan a mentir ante el Ministerio Público respecto de el lugar donde trabajan, los ingresos que perciben, su situación familiar, su situación de su domicilio. Y cuando estos datos empiezan a ser corroborados, porque muchas veces sabemos que el Ministerio Público le pide a la Policía de Investigación que corrobore algunos de estos datos y se encuentra que los datos han sido falseados, que el domicilio no existe o que la persona no habita en ese domicilio, etcétera, pues entonces lo que estamos nosotros construyendo en nuestro perjuicio es precisamente las razones para las cuales le vamos a dar al Ministerio Público para que en audiencia inicial solicite la prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Pues porque va a haber una actitud procesal por parte del investigado adversa precisamente al desarrollo de la investigación. Es decir, se
advierte en ese caso una actitud procesal en la cual se pretende obstaculizar la investigación, se advierte una actitud procesal en la que posiblemente se está abriendo un camino para poder en un momento dado darse a la fuga y no enfrentar las etapas del procedimiento como corresponden. Entonces, en esos casos, malamente se está construyendo precisamente el camino a la prisión preventiva justificada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el defensor? Lo que tiene que hacer el defensor es precisamente mostrar la otra cara de la moneda. Es decir, lo que tiene que hacer el defensor es ser lo más transparente, lo más auténtico en cuanto a este tipo de datos en relación con el investigado, es decir, que su domicilio sea perfectamente corroborable, que su domicilio laboral también lo sea, que que las cuestiones que manifiesta ante el Ministerio Público pues, son razonablemente corroborables en relación a su presencia, a su arraigo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión que es importante para dejar claro que el investigado no va a obstaculizar la investigación ni se va a oponer a presentarse a las diversas fases del procedimiento. Otra cuestión que es importante es el arraigo laboral, es decir, hay situaciones que muchas veces son determinantes en la audiencia inicial. Por ejemplo, el hecho de que el investigado tenga un trabajo, el hecho de que el investigado tenga dependientes económicos, el hecho de que el investigado tenga un arraigo familiar, por ejemplo, el hecho de que el investigado tenga, no sé, cuestiones que lo ligan, que pueda acreditar fehacientemente el domicilio en el que ha habitado, que pues si llega en un momento dado a abandonar el lugar del juicio, la jurisdicción del juez, pues regresa sin ningún problema, se presenta perfectamente a sus audiencias. Entonces, todas estas situaciones generan un escenario en el cual no le damos pie al Ministerio Público a estimar una necesidad de cautela tal que necesite pedir la prisión preventiva justificada, y por otro lado le restamos elementos al juzgador para que en un momento dado pueda llegar a concederla el juez de control. Hay una herramienta de la cual habla la propia ley, que es la evaluación, bueno, para llegar a este tema es muy importante señalar que el juez tiene que hacer una evaluación de la proporcionalidad de la medida cautelar. Es decir, si la medida efectivamente es totalmente necesaria para los fines que ya comentamos en relación a las medidas cautelares. Es decir, garantizar la presencia del imputado, garantizar la salvaguarda de la integridad de la víctima, el ofendido, los testigos, y etcétera. Entonces, en ese caso, el juez tiene que hacer este análisis de proporcionalidad. Y para nosotros poder abonar a los intereses de nuestro representado, es decir, del imputado a quien estamos defendiendo, tenemos la posibilidad, desde luego, de aportar datos y medios de prueba para efecto de que, pues, de que el debate de la medida cautelar pueda ser favorable para nosotros. Entonces, existen entidades especializadas en desarrollar algo que se llama dictámenes de evaluación de riesgos procesales. Estos dictámenes de evaluación de riesgos procesales hacen un estudio de qué, pues precisamente de las circunstancias en las cuales se encuentra el imputado. Es decir, lo que hablábamos hace un momento de si tiene solvencia económica para subsistir, si ha cumplido con sus obligaciones para con sus dependientes económicos, si tiene un lugar estable donde se encuentra radicado su domicilio, es decir, que no está brincando de domicilio en domicilio y nadie lo conoce y nadie sabe dónde localizarlo. Pues no, demostrar que efectivamente el imputado se encuentra localizable, se encuentra dentro o razonablemente dentro de la jurisdicción que ocupa el órgano judicial, ¿para efecto de qué? Pues de demostrar a través de un medio objetivo
que no existe un riesgo de sustracción por parte del imputado y por esa razón tampoco existe una razón jurídica para imponer la prisión preventiva justificada. Ojo, aquí este tema es muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque como lo decíamos nosotros al principio, no existe una uniformidad de criterios en todos los jueces. Para algunos jueces, unas razones pesan más que otras, unos medios de prueba pesan más que otros, una circunstancia objetiva pesa más que otra. Hay jueces que erróneamente, y esto lo quiero decir porque hemos revertido esta situación en amparo, toman situaciones de prejuicios, prejuicios preconcebidos que son que encasillan de alguna manera, son una especie como de, inclusive de discriminación para la situación del imputado, porque dicen, oiga, usted tiene mucho dinero, entonces se va a dar a la fuga. Oiga, usted cuenta con amistades en el extranjero, entonces se va a dar a la fuga. Oiga, usted ejerció un cargo público muy poderoso, entonces se va a dar a la fuga. Todas estas son cuestiones que se llaman estigmatizantes, porque finalmente no son razones objetivas para estimar una intención por parte del imputado de evadir el procedimiento, sino son simples suposiciones en muchas ocasiones que se presentan por parte del juzgador. Entonces, en este tenor de situaciones debemos de ser muy precavidos, debemos también de ser muy enfáticos en el momento de participar en el debate de las medidas cautelares para evidenciar que todas estas preconcepciones son más bien prejuicios y no razones de carácter objetivo para limitar la libertad de una persona. Por mi parte es todo. Rodrigo, te dejo el uso de la voz y te agradezco mucho la posibilidad de platicar este tema con todo tu auditorio. No, al contrario, querido amigo, muchas gracias de verdad por las experiencias, justamente la forma tan acertada que nos compartes también tus conocimientos y también muchas gracias quien amablemente le está y le va a dar reproducción a este video, a esta cápsula jurídica con el tema cómo evitar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Estuvo con nosotros el doctor Alberto Javier Sánchez Rojas, abogado litigante, investigador y catedrático. Muchas gracias, pero amigo. Estuvimos en el Foro Jurídico Informativo TV.inem. Muchas gracias.